¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Estamos aquí junto a Leticia Cheli, ella es miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, para analizar lo que estará sucediendo el próximo jueves aquí en Córdoba. Nos estamos refiriendo a la lectura de la sentencia en la megacausa La Perla. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Bueno, contanos un poco qué características tiene esta megacausa, una megacausa muy importante, ¿no? Sí, la mega causa La Perla, bueno, es uno de los juicios más importantes de la historia de la Argentina, en cuanto también a ser uno de los más largos. Recordemos que este juicio comenzó en diciembre del 2012, ya lleva más de 3 años de audiencia. Se lleva adelante por 716 víctimas, la mayoría de ellas que pasaron por el centro clandestino La Perla y algunas por Campo La Ribera, ambos centros clandestinos de aquí de Córdoba. Empezó con 52 represores imputados, hoy por hoy llegan a la sentencia 42 de ellos con vida, es decir, se han muerto 10 en el transcurso de estos años y han pasado más de 520 testigos. Es un juicio que tiene la particularidad, justamente como decía, pero que no es un hecho aislado, digamos, sino que justamente es parte de cómo se han llevado adelante estos juicios, de que lamentablemente ha habido varios de los testigos que, por ejemplo, han tenido que pasar por esta causa como han pasado por otras anteriores, porque los juicios no se han organizado de tal manera, y esto lo denunciábamos la semana pasada en los alegatos en los que estuve en la causa de la Escuelita 4 en Neuquén. Vos sos querellante ahí junto al CEPROD por un juicio también por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo allí en Neuquén. Exactamente, en la cual la realidad es que lamentablemente el transcurso del tiempo, como vemos en este caso, por la forma en la que se han llevado adelante los juicios, es decir, por algunas víctimas, como por algunos represores, que en este caso son muchísimas la cantidad de víctimas de la causa de La Perla, ahora no son la totalidad, ni cerca de los que están registrados como personas que pasaron por ese centro clandestino. Y de hecho, si no recuerdo mal, es el 8º juicio que se lleva adelante en Córdoba, que tal como nosotros decíamos en Neuquén, y es nuestro planteo en la mayoría de los juicios que hemos participado como organismo de derechos humanos querellante, debieran llevarse adelante, debieran haberse organizado de tal manera que sea por centro clandestino de detención, de tal manera que las víctimas y los familiares y los testigos solamente declaren una sola vez. Porque la realidad es que esto ha llevado a una exposición enorme que, por ejemplo, en la Argentina tiene nada más y nada menos que la consecuencia de que Jorge Julio López está desaparecido, ya se van a cumplir 10 años, en la cual la realidad es que ha quedado en manos de las víctimas y los familiares, que es lo que decíamos en los alegatos, entre otras cosas, la demostración de lo que en realidad es prueba evidente y que el Estado las tiene y que solo podrían solucionarse si se abrieran los archivos del Estado, por el cual se podría juzgar directamente a todos los miembros de las fuerzas represivas, civiles, etcétera, que tuvieron que ver con cada centro clandestino de detención por la cantidad de víctimas que pasaron por ella. La realidad es que esta forma de llevarlos adelante lleva a que hoy en la Argentina solamente haya 600 represores condenados, es decir, prácticamente la misma cantidad que de centros clandestinos que hubo en la Argentina, que hubo más de 600. Y si uno lo piensa... Un represor por centro clandestino. Un represor por centro clandestino. En esta causa, solamente 43 represores, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez, que es la 18 condena que tiene, que va a tener, digamos, en la Argentina, es decir, ha llevado, ni hablemos desde del desgaste jurisdiccional, del dinero, del desgaste de las querellas, de los familiares, pero eso sería lo de menos si no fuera que incluso está en riesgo, ha estado en riesgo la vida, está bien, como en el caso de Jorge Julio López, innumerables denuncias de testigos, de familiares, a lo largo de estos 10 años que se anularon las leyes de audiencia de vida y punto final, que lamentablemente abrieron las puertas esta forma de llevarse adelante los juicios, que muchos reivindican, ¿no?, de la era kirchnerista. La realidad es que ha abierto las puertas a que hoy por hoy la impunidad en la que se ha quedado y por la que hay pocos represores condenados, lleve
a que se esté discutiendo terminar con los juicios, a que muchos de los represores, como decía, incluso no lleguen a tener condena. Es decir, este es el nivel de impunidad con el cual hoy también se permite que las víctimas, las supuestas víctimas que ellos se consideran así, de los familiares de los represores, sean recibidos por la presidencia, ¿no? Por Mauricio Macri. Exacto. Lo que te estás refiriendo vos de la forma de llevar a cabo los juicios y de cómo, de aquello que exigen las querellas también en estos juicios por crímenes de lesa humanidad, el CEPROD, que vos integras, justamente se caracteriza en los juicios a donde es parte de la querella por exigir la condena por genocidio. ¿Esto ha sido así también en el caso de la megacausa La Perla? Claro, no. La realidad es que sí, desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que recordemos hemos participado desde el primer día que se abrieron los juicios, aquella causa emblemática contra Echecolás, en La Plata, que justamente los pasados días ha estado en discusión porque es parte de la impunidad actual también, es que los represores piden prisión domiciliaria, incluido uno de los máximos exponentes como Echecolás, ha pedido la prisión domiciliaria y se está discutiendo en La Plata. Por ahora se ha frenado porque no se ha podido terminar de constituir el tribunal. Perdón, y recordemos que en el marco del juicio Echecolás es que se da la desaparición en democracia bajo el gobierno kirchnerista de Jorge Julio López, uno de los testigos en la causa contra Echecolás. Exactamente, que recordemos la reacción del gobierno en ese momento, inclusive hasta en expresiones, si no recuerdo mal, llegaron hasta la propia Eve de Bonafini a poner en duda la desaparición de Jorge Julio López, diciendo que estaría en la casa de su tío, que habría que buscarlo. Bueno, la realidad es que esa causa, que es otra de los emblemas de estos 10 años de cómo ha continuado la impunidad, nunca fue investigado absolutamente nada. Es más, se llegó al ridículo y al extremo de investigar a quienes fueron sus abogadas, entre ellas nuestra compañera Miriam Bregman, actual diputada nacional, que fue abogada de Jorge Julio López, y la abogada Godoy por el colectivo Justicia Ya, fueron investigadas ellas por la desaparición de Jorge Julio López. Entonces, lo que yo decía, nosotros, volviendo a lo que vos me preguntabas, hemos intervenido desde el primer día de estos juicios planteando junto al colectivo Justicia Ya, por ejemplo, y en otros casos directamente como organismo de derechos humanos que hemos intervenido, como en el caso de Neuquén, que es el cuarto juicio en el que intervenimos en la región, hemos planteado la necesidad y sostenido, y lo defendemos con todos los argumentos jurídicos, legales, además de los políticos y lo de la realidad que sucedieron, que hay que condenarlos por genocidio. Es decir, que el actuar de los 43 represores que en este momento van a ser condenados seguramente en la mega causa La Perla, de los 22 que va a sentenciarse en Neuquén, por tantas víctimas, no es de casos aislados y por delitos aislados que estas personas están siendo juzgadas, fueron parte de un plan sistemático que orquestó el empresariado nacional en la Argentina, por impulso incluso, lo argumentamos, del gobierno y del imperialismo norteamericano, en su momento como parte de un plan, que fue el Plan Cóndor, que hace pocos meses tuvimos sentencia con el reconocimiento de esto en Buenos Aires, en la Argentina, en la cual los represores no actuaron como loquitos sueltos, como dijo José Montes cuando declaró en la causa de Neuquén, sino que fueron directamente implicados con distintas funciones, con distintos mandos, respondiendo a distintos tipos de órdenes, para llevar adelante un plan de exterminio que constituyó toda una generación de trabajadores, de jóvenes que se organizaron en aquella época y que no casualmente muchos de ellos tenían algún tipo de militancia social y política que era bastante natural y común en aquel momento, donde era claro que era necesario terminar con esa generación para poder llevar adelante un plan económico que, bueno, no es motivo, digamos, porque sería muy largo extendernos, pero lo que significó de un día para el otro en la Argentina, por ejemplo, el reparto del PBI en cuanto a lo que hace a los trabajadores, pasado el golpe de Estado de lo que fue anteriormente, ¿no? Entonces, nosotros planteamos claramente la necesidad, por el reconocimiento de la verdad histórica, que es por estos elementos que estoy diciendo, de por qué juzgarlos y condenarlos por genocidio. Y por lo que implica legalmente, que está reconocido por la Argentina desde el año 58,
incluido dentro de los convenios y pactos internacionales que la Argentina ha aceptado. Es decir, antes de golpe de Estado, una ley anterior. ¿Qué es lo que se nos suele decir? Que el genocidio no está internamente en el Código Penal. Está bien, no está como un delito tipificado en un artículo, con una pena, etc. Eso es cierto. Ahora, la Argentina, más allá de que no esté en el Código Penal, ha incorporado ese convenio a nuestra legislación nacional por la cual debiera responder. Y ese articulado es absolutamente claro en los delitos que están tipificados, como la desaparición forzada de personas, los tormentos y tortura, la muerte, etcétera, como la apropiación de niños, incluso está establecida los delitos sexuales, que son parte de delitos que justamente van a ser tratados en la sentencia de la mega causa La Perla porque fueron denunciados, es una de las características de este juicio, dentro de los cuales se va a tratar la apropiación del nieto de Sonia Torres, abuela de Plaza de Mayo, perdón, en la cual, o sea, claramente los delitos están tipificados y las penas también. Entonces nosotros creemos que esto no es ninguna causal para no juzgarlos de esta manera. Incluso lo que nosotros decimos no lo sostenemos nosotros nada más, ¿está bien? El fallo de noviembre del año pasado de La Plata en voto del doctor Rosanqui de la Cámara Criminal, se reconoció la condena por genocidio en una de las causas en las que se llevó adelante allí. Entonces nosotros creemos que si esto fuera así y empezara, digamos, a tratarse por lo que verdaderamente fue, junto a que sea por centro clandestino de detención, que las víctimas no tengan que exponerse una y otra vez y demás, realmente se podría avanzar mucho más rápido de lo que se ha hecho. Hemos avanzado a cuentagotas, esa es la realidad en estos 10 años, solamente hay 600 represores condenados, como decía, y esta realidad ha dejado, como anteriormente relataba, las puertas abiertas para que aquellos sectores que reivindican la teoría de los dos demonios, por ejemplo, hoy tengan la impunidad, para decirlo abiertamente, e incluso ser reproducidos por el presidente Macri, que no es casual porque fue beneficiado él y su familia de manera directa, por la dictadura genocida, como lo hemos dicho en otros programas, explicando claramente que fue estatizada la deuda de este grupo económico, entre otras cosas. Entonces, la realidad es que ha habido distintas expresiones en estos últimos meses que nos muestran que se quiere ir hacia un camino. Con relación a lo que está señalando, ¿no? El intento por parte del gobierno de avanzar a reinstalar la vieja teoría de los dos demonios, de que en la Argentina hubo una guerra sucia, ¿no?, entre las Fuerzas Armadas y el terrorismo guerrillero, ¿no? Un discurso que lo escuchamos el otro día, por ejemplo, a la Nata plantear abiertamente que los desaparecidos eran terroristas, eran guerrilleros, y como vos planteabas recién también, Macri hablando de guerra sucia y también minimizando la importancia de la discusión de cuántos desaparecidos hubo en la Argentina. Tenemos un pequeño clip justamente mostrando estos distintos intentos de avanzar en un nuevo relato y una nueva política estatal con relación a los derechos humanos. Te invito a verlo y después lo conversamos. Bien. Bueno, ahora vamos a ver qué pasaba el día de ayer, a menos de 24 horas. Ni un día había pasado del triunfo de Cambiemos y reflotó un fantasma del pasado en una nota editorial del diario La Nación. ¿Qué buscaba esta nota? Fíjense, no más venganza, se llamaba la nota publicada el día de ayer. Y claro, es un discurso de otra época, porque lo que intentaba era marcar una agenda, una presión para el nuevo gobierno y quería poner fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Usted dijo que no tiene sentido discutir la cifra de desaparecidos durante la dictadura, 9.000, 30.000. ¿No le parece que es importante dimensionar? Es importante saber bien qué es lo que pasó y darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia, yo siempre vivo hablando de la importancia que los argentinos nos comprometamos a vivir con la verdad. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. Si fueron 9.000 o 30.000, los que están, si son los que están anotados en un muro o son muchos más, me parece que es una discusión que no tiene sentido. Ahora,
él puede tener otra posición también. Yo en eso, cuando él habla de guerra sucia, a lo mejor él lo piensa. Y acá lo critican por eso. Si él piensa eso, que explique por qué lo piensa y respetemos que lo piense. He tenido la emoción sin par de ver desfilar, después de mucho tiempo, a nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad, aclamadas por miles de personas. Estoy seguro que tarde o temprano también nos verán a muchos de nosotros desfilando orgullosamente frente al pueblo de nuestra querida patria. Claramente veíamos que lejos de ser una cuestión meramente retórica o discursiva, este nuevo relato estatal con relación a los derechos humanos habilita un cambio de política y veíamos ahí a genocidas como el genocida Barreiro en su alegato envalentonados, ¿no?, con este nuevo contexto. Así es, como lo vimos también en las imágenes, Aldo Rico desfilando en el acto del 9 de julio. Del 9 de julio. Sí, la realidad es que recordemos, incluso esto empezó el 25 de noviembre del año pasado, es decir, al otro día de ganarlas, si no recuerdo mal, 25-26 de ganar las elecciones Macri, la editorial de La Nación ya con esta temática, que no es casual, es una realidad, que es una temática muy sentida en la Argentina, que es una cosa por la que casualmente el kirchnerismo en sus más de 12 años no fue casual que utilizara esta bandera, ¿no?, la bandera de los derechos humanos, y que se hicieran muchos gestos y símbolos alrededor de esto, porque es una demanda histórica del pueblo argentino, en la cual muchísimos sectores inclusive siguen reclamando hasta el día de hoy. Por eso que desde el primer día vean estos sectores a Macri representado en el gobierno y quieran hacer retroceder, si bien nosotros estábamos planteando aquí desde nuestra visión, nuestros planteos políticos para poder llevar hasta el final las cosas, la realidad es que las cosas en las que se ha avanzado, que uno las puede ver pequeñas o grandes, desde el punto de vista de donde se mire, la realidad es que molestan y mucho. Está bien, o sea, que Luciano Benjamín Menéndez tenga 18 condenas y que incluso se esté discutiendo la prisión domiciliaria, es una realidad latente allí también para él, de uno de los máximos represores, es una realidad que obviamente molesta y a muchos sectores, porque muchos sectores, o sea, nosotros estamos hablando de los que están imputados, pero la realidad es que en muchos sectores de la fuerza represiva del Estado sigue habiendo funcionarios y no en bajos mandos, sino, bueno, tuvimos a Milani a cargo del ejército bajo el gobierno kirchnerista, siguen en funciones. La realidad es que el empresariado que se benefició con el golpe de Estado sigue estando beneficiándose al día de hoy. Bueno, tenemos un solo empresario, en 10 años de juicio, un solo empresario condenado en la Argentina, cuando fueron muchísimos los sectores que se beneficiaron. Ahora tenemos el caso emblemático de Blaquier en Jujuy, que va a ser enjuiciado, pero son contados con los dedos de una mano, ni hablar del personal civil, de la iglesia, que tuvo gran rol y demás, por lo cual vemos que claramente sí, se está intentando volver a una teoría de los dos demonios, esta discusión de que si son 9.000, que si son 30.000, la realidad, como vienen contestados en editoriales en La Izquierda Diario, varios de nuestros compañeros del CEPROD, que son familiares, hijos y demás, a estos dichos basta responder 3 palabras, pongan en duda los números que quieren poner, ahora fácilmente se los podemos contestar y nosotros los vamos a sostener, aunque no es la discusión central, porque fueran 9.000 o 30.000, si hubo un genocidio, lo hubo, esos números fácilmente se podrían comprobar si abrieron los archivos del Estado, y eso está en sus manos, en manos de quienes están diciendo esto. Entonces, la realidad es que claramente se va hacia una política de querer cerrar los juicios, claramente se va hacia una política de que estos señores viejitos, a los cuales se les tiene mucha consideración por su estado de salud, lo cual no se hace con la mayoría de los detenidos en las cárceles de la Argentina, y se los está mandando a su gran mayoría en prisión, a su casa. Estaba observando que en este juicio de La Perla, de los 42 que van seguramente a ser condenados e imputados,
40 de ellos están en prisión domiciliaria. Entonces, es una brutalidad, es un porcentaje enorme. Estas personas que el pueblo en la Argentina esperó 40 años para que sean juzgadas y condenadas, ahora le dicen que, por ejemplo, a Menéndez le van a aplicar su 18 condena y que tal vez la esperen en su casa, en un sillón sentado, cómodo, viendo la televisión. Esto amplía la necesidad en este marco, ¿no?, de doblegar la movilización justamente para impedir el avance de una política gubernamental en contra del avance de los juicios de los genocidas. Exactamente, sí. Por eso nosotros vemos con suma importancia, en el marco de que reiteramos una causa emblemática, importantísima, la mega causa La Perla, que no casualmente ha llevado tanto tiempo, porque además tiene emblemas dentro de sus víctimas como Salamanca, tiene emblemas como Tomás Di Tofino, de Luz y Fuerza, que no son víctimas casuales, sino que en Córdoba, y la cantidad está bien, sino que recordemos que Córdoba es una de las que aportó la mayor cantidad de víctimas a este genocidio, no casualmente, sino porque era una de las provincias que tenían mayores sectores de trabajadores organizados a partir del cordobazo y recuperados, organizaciones recuperadas de la burocracia sindical y de lo que fue el clasismo en su momento, ¿no? Entonces, la realidad es que es un juicio muy importante donde nosotros creemos que es muy importante estar, movilizarnos activamente para pedir, sobre todo, que se revoque las prisiones domiciliarias existentes, que vayan a la cárcel común, que se reconozca lo que realmente hicieron, que fue un genocidio, y por eso desde el Centro Profesionales por los Derechos Humanos vamos a estar allí, estamos convocando, incluso va a estar presente nuestro compañero Jorge Turco Sobrado, que fue detenido en el Campo La Ribera en aquella época aquí en Córdoba. Para cerrar, muy poco tiempo nos queda, pero bueno, no puedo dejar de preguntarte por la importante noticia. Bueno, vos estás hablando de un marco en donde se fortalecen las políticas represivas y el intento de avanzar en contra de las políticas de derechos humanos, y esta semana conocimos el fallo de la Corte Suprema Tucumana, una noticia positiva, en donde dictamina la libertad de Belén, esta joven tucumana que permanece detenida desde el año 2014 por un aborto espontáneo. ¿Qué puedes decir brevemente? Así es, bueno, así es, hemos recibido con una enorme alegría la noticia del día miércoles. La realidad es que fue un caso paradigmático que desde el primer momento, bueno, desde Pan y Rosa, desde el Frente de Izquierda, desde el PTS hemos tomado y se ha movilizado justamente el día viernes, la semana pasada, una movilización nacional, como aquí se ha relatado, y que estaba obviamente siendo bandera y demanda de lucha de todas las mujeres que nos organizamos en el país. Se ha logrado, fruto de esa movilización y de esa lucha, la libertad de Belén, que es un primer paso, porque recordemos que solamente lo que aquí se resolvió es la condición en la cual ella ahora se va a reevaluar su juicio, porque la condenaron por homicidio agravado por el vínculo, lo tendrá que reevaluar porque está recurrido la Corte, el Tribunal Supremo de Justicia de Tucumán, pero en principio es una noticia muy alentadora para todas las mujeres que luchamos por nuestros derechos por una causal en la que Belén estaba detenida completamente injusta, como un aborto espontáneo, ¿no? Bien, bueno, muchísimas gracias, Leticia, por la visita, y bueno, te estaremos recibiendo en próximos programas. Gracias a ustedes. Tenemos justamente un pequeño clip mostrando la importancia de la libertad para Belén, justamente lograda, como decía Leticia, con la movilización de las mujeres.
Bueno, y sin lugar a dudas, la principal noticia del día de hoy tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema que ordena ponerle un freno a los tarifazos. Digamos brevemente que es un fallo a medias de alguna manera porque solamente recae sobre los usuarios residenciales que explican solamente el 30% del consumo en el país, un 70% que responde a comercios e industrias, seguiría vigente el tarifazo y además la Corte Suprema le plantea al gobierno la realización de audiencias para así poder avanzar con su política de tarifazos, que no son vinculantes por otro lado, digamos, las audiencias, así que hay que seguir estando muy atentos para que efectivamente poder doblegar la política de tarifazos que está queriendo llevar a cabo el gobierno. Justamente mostrando la necedad del gobierno estuvo Aranguren, ministro de Energía, esta semana en la Cámara de Diputados, allí en el plenario de comisiones que se realizaba, la oposición lo interpelaba. Veamos lo que le decía Miriam Bregman. Tiene la palabra, hablando de voces críticas, la diputada Bregman. Le agradezco la presentación, señor presidente, me la merezco. Lo que es objetivo es que el presidente Macri se reunió con Lorenzetti y esto está prohibido. Hay una acordada de la Corte Suprema que expresamente prohíbe que los jueces de cualquier instancia, más aún los que dictan la propia acordada, se reúnan con una de las partes. Además de un problema de legalidad, hay un problema de legitimidad. Y este tarifazo es ilegítimo. Es ilegítimo porque es impagable, es ilegítimo porque estamos hablando de un servicio público, que me llama la atención que no hayamos comenzado por allí este debate. Acá se tiran números, se tiran cálculos de todo tipo, pero ¿qué ganancia tiene que dar un hospital? ¿Qué ganancia tiene que dar una plaza? ¿Qué ganancia tiene que dar una calle? Pregunto, ¿qué ganancia tiene que dar el agua? ¿Qué ganancia tiene que dar la electricidad? ¿Qué ganancia tiene que dar el gas? Ninguna, señor ministro. Entonces este debate está viciado desde el origen. Acá estamos discutiendo un servicio público. Entonces, como ya se supo y usted aquí lo reconoció que procede millones de pesos en acciones de Shell, preguntamos concretamente y esperamos que se nos responda del mismo modo. ¿Cuál es la participación accionaria que usted tiene Shell actualmente y cómo impactan las medidas tomadas en las ganancias de las empresas y en sus ingresos personales por la tenencia de acciones de la empresa Shell? No soy economista, soy abogada, pero entiendo que si Shell se está beneficiando con contratos, usted también se beneficia indirectamente por ser poseedor de las acciones. El ministro Aranguren dijo en varios párrafos de su intervención que él cumplía con la ley. Lamentablemente no lo dice así nuestra experiencia, que hemos tenido juicios en los que representamos a trabajadores que tuvieron que demandar al ministro. Y lo tuvieron que demandar porque intentaban organizarse sindicalmente en Shell y quien manejaba la compañía en ese momento se los impidió. Fueron despedidos. La justicia ordenó reinstalarlos, los 3 juzgados que intervinieron y el ministro incumplió las sentencias. Tanto incumplió las sentencias que el titular del juzgado número 16 lo denunció al ministro por el artículo 239 del Código Penal, por desobediencia, por incumplir una sentencia. Entonces, si queremos hablar de la herencia recibida, hablemos, nosotros estamos dispuestos, pero hablemos a fondo. Por eso preguntamos, ¿cuál es el monto global de subsidios desembolsados en los últimos años? Desagregado empresa por empresa. ¿Cuál fue el destino de esos subsidios? Nosotros no aceptamos el esquema de Repsol, donde la vacían y después se le pagan millonarios montos en concepto de reparación. No hay que pagarle a los vaciadores. Si no pueden gestionar las empresas, que pasen al Estado, que la administren sus trabajadores con control de los usuarios. Es el esquema que proponemos del Frente de Izquierda y dejamos planteada la pregunta.